Yes. Continuamos. Ok, gracias. Procederemos con la participación del sector social de los grupos vulnerables, en este caso de personas con discapacidad, para analizar la iniciativa de decreto por la que se adiciona el artículo 2 bis, 11 bis y 11 ter de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas, por lo que solicitamos, por favor, a la maestra Norma Lisset Quiroga nos haga su participación al respecto. Primero solicitamos a Servicios Parlamentarios nos dé una breve explicación del contenido de la iniciativa. Por favor, licenciado Filiberto Monzoya. Gracias, diputado. La presente acción legislativa fue propuesta por los integrantes del Partido Acción Nacional el 25 de mayo del presente año, la cual tiene por objeto establecer diversas disposiciones para combatir la discriminación a personas con discapacidad y en específico a las mujeres en el Estado, armonizando el ordenamiento local con lo establecido en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, a efecto de impulsar el derecho a la igualdad de oportunidades, el pleno desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, contempla que la administración pública adopte medidas y de acciones positivas para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como son las mujeres, las personas con discapacidad con grado severo, las que viven en área rural o bien no pueden representarse a sí mismas, y añade un capítulo sobre los derechos de las mujeres con discapacidad e incluye las medidas específicas para combatir su discriminación. Dentro de los motivos que sustentan la presente acción legislativa, los promoventes señalan que en los últimos años las personas con discapacidad y especialmente las mujeres han visto cómo se ha profundizado la vulneración de sus derechos y las desigualdades de las que son objeto. Además, que la discapacidad y el género son construcciones sociales que se entrecruzan y que se agravan por los estereotipos, creando discriminaciones estructurales, sobre todo contra las mujeres y las niñas, y que los actos de discriminación son sin duda una amenaza contra la dignidad y calidad de vida de las mujeres con algún tipo de discapacidad, hechos que influyen de modo directo en el desenvolvimiento de su personalidad en el medio social. Por lo tanto, promover la presente acción legislativa en aras de establecer diversas disposiciones para combatir la discriminación de personas con discapacidad y de manera específica a las mujeres, armonizando lo establecido en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Es todo, diputado. Muchas gracias. Hecho lo anterior, cederé el uso de la voz a la maestra Norma Lisset Quiroga, quien nos brindará un posicionamiento respecto del tema de estudio. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? Sí, adelante. Okay. Muy bien. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 bis, 11 bis y 11 ter a la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Participación por parte de la sociedad civil. A través de los tiempos la discapacidad sigue teniendo rostro de mujer. Se refiere a esto porque es la madre quien lleva en su vientre al sujeto que nace con retos. Es ella quien lo lleva a sus evaluaciones periódicas, quien durante la convivencia, en caso de no ser una condición de nacimiento, comienza a observar las dificultades o limitaciones de su hijo en el desarrollo, o bien producto de alguna secuela o accidente como son las discapacidades aducidas, volviéndose la mayoría de las veces cuidador primario. En Tamaulipas, de acuerdo a la OPS, el 12% de la población presenta alguna discapacidad. De ellos, cerca del 60% son mujeres, y por ello la discapacidad en nuestro estado tiene rostro femenino. Un trabajo que es permanente y agobiador en el caso de los niños y adultos con discapacidad severa y alta dependencia. Por eso, Tamaulipas tiene una deuda con sus mujeres, debido a que esta tarea se vuelve la mayoría de las veces para ellas un acto incapacitante, por la demanda del sujeto a cargo y los efectos propios del reto en su salud mental. Esto pretende hacer referencia a las múltiples aristas de una situación de
inmediato, que es la familia como núcleo principal de desarrollo. Por lo cual, con el mayor de los respetos a este honorable Congreso, se apela a su conciencia, siendo el primer acto de discriminación que sufren las mujeres con discapacidad y las madres de cada persona con discapacidad, el presupuestal, mismo que se requiere para dar contención a cada familia que vive el reto. El pasado 29 de marzo del presente año, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad publicó sus observaciones finales en lo relativo a la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de nuestro país, donde al pie menciona que persiste la falta de una estrategia para incluir en la comunidad a las personas con discapacidad, tanto a nivel estatal como federal, recomendando que México adopte políticas administrativas y financieras para apoyar a las personas con discapacidad, para vivir de forma independiente y en la comunidad. También hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas expeditas para poner fin a la institucionalización de las personas con discapacidad, para lo cual se requiere empoderarlas por medio de una habilitación y potenciación según sea el caso. Se observó también que las mujeres con discapacidad, particularmente aquellas que viven en comunidades indígenas y que se encuentran bajo tutela o en instituciones, tienen acceso limitado a la justicia en casos de violencia basada en género, haciendo un llamado a México para que brinde asistencia legal, asesoramiento y asistencia personal a las mujeres con discapacidad cuando necesiten presentar denuncias. También instó al Estado para erradicar los estereotipos basados en el género y la discapacidad en el sistema de justicia y así garantizar que todos los procesos y juicios se lleven a cabo teniendo en cuenta el género y la discapacidad. Por ello, en el espacio dedicado al artículo 2 bis, en los últimos párrafos de la ley en cuestión, página 13 de la iniciativa, menciona que será prioridad de las autoridades estatales y municipales competentes adoptar medidas de acción afirmativa positiva para aquellas personas con discapacidad que sufren un grado mayor de discriminación, como lo son las mujeres, las personas con discapacidad en un grado severo y necesidad de custodia permanente, las que viven en el área rural y periferia, o bien no pueden representarse a sí mismas, agregándose los términos de necesidad de custodia permanente y el de periferia. Respecto al artículo 11 ter, en su primera fracción, sobre otorgar becas a niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en todos los niveles educativos, si bien los incentivos económicos son importantes en la economía familiar para proveerles alimentación, atención terapéutica, uniformes o materiales educativos en el contexto escolar a las personas con discapacidad dignos de agradecerse. Sin embargo, la necesidad de transformar nuestro Estado y sus 43 municipios para la inclusión de las más de 160,000 personas con discapacidad en Tamaulipas es un reto mayúsculo, el reto más grande que ha tenido nuestro Estado en historia en materia de discapacidad. La primera observación de las Naciones Unidas a nuestro país en materia de discapacidad en marzo de este año fue la siguiente, para el cual requerimos todo el apoyo, toda la disposición, todas las manos y todos los recursos posibles para tal fin. Es por ello que aún siendo beneficiarios de una beca del programa de discapacidad y en apego a las recomendaciones emitidas por las Naciones Unidas en esta materia, que establecen como su primera observación para nuestro país la preocupación en la asignación presupuestal para la aplicación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tema que está pendiente en nuestro Estado, por lo que al igual que la ONU, al movimiento de personas con discapacidad del Estado de Tamaulipas, también le preocupa la manera y los rubros
en cómo se asignará el presupuesto para la promoción, protección y restitución de los derechos de las personas con discapacidad en Tamaulipas. Por lo que en la iniciativa donde se adicionó el artículo 11 ter del capítulo 11 bis de los derechos de las mujeres con discapacidad, se propone que se adicione al numeral 1 que las becas no excedan el 20% del monto designado a los planes y proyectos para la inclusión integral de las personas con discapacidad dentro del modelo social en Tamaulipas. Es cuanto. Muchas gracias, maestra. Le solicitamos que haga llegar su participación signada por los participantes en el Zoom con fecha del día de hoy para agregarlo al dictamen propuesto. Agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco la presencia de las personas con discapacidad quienes representan a distintas asociaciones de la materia en el Estado y reafirmar nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas que coadyuven a mejorar sus condiciones sociales. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. ¿Eh?